están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy vamos a partir conversando con Aldo Mascareño, sociólogo e investigador del CEP. Y con él vamos a hablar de este momentum de la derecha y también sobre los llamados electores indiferentes y cuánto van a pesar en esta elección presidencial. Y luego conversaremos con Eolo Díaz Tendero. Él es director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano de la expresidenta Michelle Bachelet. Y con él vamos a conversar de todo lo que está pasando en la centroizquierda de cara a las primarias el 29 de junio. Parte entonces Influyentes. Aldo, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Paula. Bueno, hablemos de este momentum que tú has descrito de la derecha, ¿no? Este impulso que tiene esas ideas de las derechas y que las encuestas lo ratifican, no solo la encuesta CEP, sino también todas las que vamos conociendo, en que la suma de todos los candidatos que son de derecha o derechas suman muchísimo más que los de izquierda y centroizquierda. Así es. Sí, es algo que podemos llamar un momentum de la derecha en el sentido de que pareciera haber una conexión entre esa oferta, ¿no?, que pueden hacer los partidos de derecha, los candidatos de derecha, y las necesidades de ciertos públicos, las expectativas, ¿no? O sea, como que ciertas cosas que están ahí de fondo, que están en el fondo y en la experiencia de las personas, que pareciera ser están conectando con un público y con una oferta política más de derecha en este momento. Claro, como son el tema de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, política migratoria y el crecimiento económico. Así es, sí, esas son como los tres temas fundamentales, son nada más tres temas fundamentales que han aparecido regularmente en la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Siempre aparece la delincuencia en primer lugar, aparece después ciertos también derechos sociales o expectativas sociales relacionadas con la educación, la salud, las pensiones, pero cuando uno se hace la pregunta por 10 años en el futuro, las primeras cosas que aparecen ahí son justamente la seguridad y los contextos de crecimiento económico. Ahora, claro, son temas, digamos, históricamente asociados a la derecha y son temas que están siempre muy arriba en su programa, pero hoy día vemos unas oposiciones o derechas y derechas diferentes. Por un lado tenemos la derecha llamada tradicional o convencional de Chile Vamos, y por otro lado tenemos los proyectos de derechas radicales o ultraderecha, como diría Cristóbal Rovira o Cas Mude, que tienen políticas diferentes respecto del mismo problema. ¿Quién tiene más momentum ahora o todas tienen por igual? Mira, yo diría que hay en términos generales en la derecha me parece que hay ese horizonte de ofertas que pueden conectar con esos públicos. Pero el problema yo creo que no está en cuáles son las ofertas, sino que en cómo esas ofertas conectan, ¿no?, con ciertas experiencias de los públicos, ¿no? Porque en el contexto de nuestras encuestas hay una pregunta que nosotros hemos seguido por mucho tiempo, que es la pregunta por la preferencia por las formas de gobierno, ¿no? Las formas de gobierno que son la democracia en términos generales, ¿no? También el autoritarismo es otra preferencia, ¿no? Y en segundo nivel, o en un nivel intermedio, aparece estos que nosotros llamamos los indiferentes, ¿no?, que son justamente aquellas personas que no tienen una preferencia por un gobierno específico, por una forma de gobierno específico, ¿no?, sino que les da lo mismo, esa es la configuración de la pregunta, les da lo mismo si los gobierna un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Y ese grupo no es necesariamente un grupo que en sí mismo pueda ser calificado de derecha, tradicional, convencional, de ultraderecha, derecha extrema o lo que sea, ¿no? Es un grupo que ha oscilado en los últimos décadas, yo diría que incluso más, los últimos 15 años, ha oscilado hacia públicos, qué sé yo, que pueden ser, por ejemplo, los independientes en la Convención Constitucional, que puede haber sido el Partido de la Gente, posteriormente el PDG, que después en el caso de la Convención Constitucional, bueno, la lista del pueblo en ese caso, pero después en el caso del Consejo Constitucional puede haber oscilado también a republicano. Es un grupo, ¿no?, que está buscando algo distinto. Claro, que no es, ¿no?, ideológico. Que no es, claro, que no tiene una concepción doctrinaria y que por tanto ese público uno pudiese decir que es un público de centro derecha y que por tanto conecta, ¿no?, con las ofertas de derecha, sino que es un público que está buscando de acuerdo a su experiencia, ¿no?, a sus experiencias concretas, a su experiencia de vida concreta, a sus necesidades concretas, donde puede resolver ciertas cosas que la democracia liberal hasta hoy no le ha podido ofrecer, no le ha podido resolver,
¿no? Por problemas de eficacia, por problemas de eficiencia, por problemas de que no cuenta con los recursos, por problemas de que se demora demasiado tiempo, ¿no? Claro, en que los resolver procesos determinadas no le cosas. parece que sean razonables de una democracia. Ahora, Aldo, entonces podríamos pensar que este votante Ujú. es un votante que podría haber votado, por ejemplo, por la lista del pueblo en la convención, luego haber votado por republicano, luego estar hoy día viendo esa alternativa, pero después podría volver a votar por la izquierda. Sí, sin duda que sí. Así ha pasado, diría yo, ¿no? Uno tiene muy claro con esa pregunta por las formas de gobierno, en la encuesta CEP, tiene muy claro quiénes son los autoritarios y cómo se configuran, cuál es el perfil de esos autoritarios, ¿no? Que se han mantenido desde hace mucho tiempo, alrededor del 17%, 18%, desde el año 2017 están tremendamente estables, alrededor del 16-17%. La preferencia por la democracia, por ejemplo, ¿no? Fue muy alta a fin del gobierno de Bachelet, fue muy alta también en el año 2019, o sea, como justamente en el estallido. Nosotros hicimos esa pregunta un mes después del estallido, o apareció ese dato un mes después del estallido, y ahí la preferencia por la democracia llegaba a un 64%, o sea, muy alta, probablemente una de las más altas históricamente en nuestras mediciones. Pero en el año 2017, 2 años antes, habían aparecido estos indiferentes, estos que les da lo mismo qué forma de gobierno los rija. Y ellos habían superado a los autoritarios en ese momento, ¿no? Ya, eran más gente. Y ahí empezaron a subir. Ya. ¿No? Y si Hasta pensamos hoy. como en el impacto que tienen en las elecciones, ¿de qué universo de personas estamos hablando en el caso de los indiferentes? ¿Cuántos miles de personas serían hoy día del padrón electoral aproximadamente? El padrón electoral debe ser esto es muy oscilante porque van subiendo, ¿no? Pero es alrededor de un tercio de las personas, ¿no? O sea, es muchísima gente. Sí, llegan a un 33% de nuestra encuesta que es representativa, un 33,2%. De preferencia por la democracia, por ejemplo, ha bajado de ese 64% que te comentaba a un 42%, 44,2%, y los autoritarios se mantienen en el En sí mismo. 18%. Entonces son como un tercio de la población. Sí. Ahora, con el voto obligatorio, Mm. este grupo a lo mejor antes no votaba, por ejemplo, ya que tenía una desafección con la democracia o estaba más desafectado o no le era indiferente digamos, qué sistema de gobierno hay, y ahora están obligados a votar, ¿no? Ahora están obligados a votar, ¿no? Siempre hay como posibilidades de evadir esa obligación de votar, pero claro, si votan cerca del 82-85% del padrón, o sea, es una cifra muy importante. Y esa cifra es la que hace oscilar, ¿no? Es la que nos ha hecho oscilar hacia la izquierda, hacia la derecha, es la que plantea la interrogante, ¿no? Si efectivamente vamos a llegar a un gobierno populista en algún momento, ¿no? Como Sí. que no sea necesariamente ni de izquierda ni de derecha, ¿no? O sea, como que ese es el grupo al cual la política apela, ¿no? Para conseguir el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia uno u otro lado de Claro. los distintos Es muy candidatos. interesante porque podríamos pensar, simplificando un poco, que hay un 30% que son estos indiferentes que van pivotando hacia un lado o el otro, y luego tenemos un 30% que votará por un sector, un 30% por el otro sector, Sí. y en el fondo no es que haya gente de un sector u otro que se vaya cambiando, sino que más bien es este grupo que oscila el que va definiendo las elecciones. Sí, porque la preferencia por la democracia hace que se vote por candidatos relativamente conocidos, que pueden ser de derecha o de izquierda. En los autoritarios ya sabemos, ¿no? cuál es la preferencia, pero son los otros los que van cambiando, ¿no? Sí. Han sido los otros los que Ahora, Aldo, cambian. si uno ve las encuestas, por ejemplo, la encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año pasado, la encuesta también del COES, la encuesta del SOC, mismas preguntas que ha tenido el CEP, algunas de ellas, y el resultado de la última elección municipal y de gobernadores mostraba como una tendencia a la moderación, que la gente estaba buscando liderazgos más dialogantes, ¿no? Liderazgos menos disruptivos, más en la órbita de la centroizquierda y la centroderecha, o ese tipo de parámetros. Pero lo que estamos viendo ahora, en este momento, digamos, de la elección presidencial, es que justamente son, dentro de cada sector político, las hegemonías estarían, lo que están mostrando las encuestas hoy, pueden equivocarse, estarían mostrando adhesiones que van subiendo a los candidatos que son más radicales dentro del mismo bloque. Me refiero, por ejemplo, a Kast en las derechas, Sí. y a Janet Jara en la centroizquierda y la izquierda. ¿Qué pasó? O sea, era que la gente en realidad no estaba tan moderada, no se había moderado tanto, no estaba buscando estos liderazgos más de trayectoria y que no fueran tan radicales. Sí, mira, es interesante ese punto, porque yo creo que hace mucho tiempo
¿no? Que uno pudiese pensar ya la búsqueda de un centro moderado, ese centro a la antigua, ¿no? El centro que uno reconocía en los años 90, al inicio de la transición, donde estaba el Partido Radical, ¿no? Que sé yo, no sé, la Democracia Cristiana, ¿no? Y algunos miembros desde de la derecha incluso en ese centro. Pero ese centro ya no existe, ¿no? Dejó de existir, ¿no? En los últimos 30 años, en los últimos 35 años. Nosotros lo llamamos ahora algo así como un centro excéntrico, ¿no? Es un centro porque uno obliga a la linealidad de observar izquierda y derecha, y entonces lo que no va por los extremos de izquierda y derecha queda en el centro. Pero ese centro es más bien una especie de esfera, ¿no? Una esfera donde se disparan distintas opciones que pueden quedar fuera, ¿no? Del núcleo institucional de la democracia también. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. No son necesariamente, especialmente los indiferentes, no son necesariamente búsquedas de ese centro moderado. Yo creo que los que buscan un centro moderado son más bien gente que prefiere a todo evento la democracia como una forma de gobierno y que puede oscilar hacia la centro derecha o la derecha más tradicional, o que puede oscilar hacia la centro izquierda. Pero estos otros buscan otras cosas, ¿no? ¿Y qué buscan? ¿Y qué es lo que los define como en términos socioeconómicos, en términos de...? Lo interesante de ese grupo es que, primero, son gente de nivel socioeconómico más bien medio y bajo, ¿no? En primer lugar, tienen educación en general, más probablemente educación media incompleta. Son un poquito más mujeres que hombres. Este grupo de indiferentes tienen mucha confianza también, especialmente más que los autoritarios y más que los demócratas, en la Iglesia católica y en la Iglesia evangélica. Desconfían profundamente del gobierno, de las municipalidades, ¿no? Y desconfían también, por supuesto, de los políticos, ¿no? O sea, como que hay ahí una desconfianza bien marcada en ellos respecto del sistema político, lo que parece evidente. Ese es el perfil en general, que mezcla distintos elementos, como tú puedes ver, ¿no? O sea, elementos económicos, elementos simbólicos como la religión, ¿no? Y que son una figura que se ha producido, yo diría, fundamentalmente en los últimos 30 años, o sea, desde el inicio de la transición democrática, después de la dictadura, y que ha ido creciendo al alero de la sociedad de mercado, que ha ido expandiéndose, que ha ido buscando a través del trabajo, encontrando un espacio en ese escenario. Por eso, en algún momento son también aquellos que el PDG captura, ¿no? Como la llamaban ellos, la clase media emergente, esa que empieza a surgir, que tiene unas generaciones que van por primera vez a la universidad durante los años 90, gracias a la masificación de la educación universitaria, y que comienzan a aparecer también en ese espacio político como algo que en realidad no pertenece, ¿no? Tanto ni a el escenario autoritario, ni tampoco a ese otro orden democrático. Ese es el grupo que nos ha hecho oscilar, yo diría, en los últimos 10 años hacia un lado u otro. Especialmente desde el estallido en adelante, después post-pandemia, con varios cambios que hubo en la sociedad chilena también, el aumento de la delincuencia, por ejemplo, la aparición del narcotráfico, ¿no? El estancamiento del crecimiento económico, la inflación pospandémica, la inflación, los retiros, todo lo que produce todo eso hasta el día de hoy, ¿no? Todo eso transforma a ese grupo que te describía, lo hace muy precario, ¿no? Es un grupo que cualquier accidente, cualquier tropiezo en esa marcha de trabajo constante, que es algo que los identifica mucho también, ese orden del trabajo, los puede hacer caer, ¿no? Y en ese sentido están buscando algo, ¿no? Que les dé seguridad. Es un grupo que tiene alta inseguridad respecto de su futuro, respecto del futuro propio, individual, personal, pero también respecto del futuro familiar. Ahora, Aldo, ¿esto podrá estar explicando por qué está subiendo o ha subido, digamos, la tendencia de José Antonio Kast versus Evelyn Matei, que ya en la encuesta CADEM la pilló, digamos, pero muchas otras encuestas muestran lo mismo, una tendencia hacia el alza de Kast y la baja de Matei? Puede ser eso, sí, claro que puede ser, porque o sea, que él esté en José Antonio Kast había representando mejor o hablándole mejor a ese grupo. Ana, yo diría que más el que hace más propuestas más radicales, o ha hecho al menos en las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Abril y mayo, ha sido Johannes Kaiser, ¿no? Pero también, claro, ¿no? O sea, como la cuestión relativa a
la restricción de extranjeros, a la seguridad, ¿no? Son todas esas ofertas que se han hecho, ¿no? Son las que están captando la atención, ¿no? De este grupo de los indiferentes. Pero diría yo, de Kast, de Kaiser, pero también fíjate que esa es una realidad en el contexto chileno. Pero también uno puede encontrar ofertas desde las otras vertientes más de izquierda, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió el 1 de junio en México, ¿no? La elección popular, ¿no? De jueces. De jueces. De todo el sistema jurídico se elige popularmente. Eso es una apuesta. Lo que pasó en la Convención Constitucional, la eliminación del Senado, por ejemplo, ¿no? Los 11 sistemas jurídicos, todo eso de los grupos indígenas me refiero, todo eso constituyen cambios radicales, constituyen ofertas radicales que están buscando un electorado, ¿no? Y que parecieran hacer sentido a algún grupo en algún momento. Después se decepcionan y se mueven hacia el otro espacio. Es cierto, ¿no? Nos pasó con los dos procesos constitucionales, ¿no? Los dos rechazados, justamente porque uno osciló a su lado, ¿no? Y pareció tener una oferta que sería atractiva y que concordaba con la experiencia de algún grupo, ¿no? Y después al otro lado, y no aconteció también. Claro, o sea, no es tan fácil de leer, eso muestra, ¿no? Porque en el fondo lo que se pensó en ambos procesos era que estaban sintonizando con gente que estaba muy profundamente molesta con la democracia, ¿no? Muy profundamente molesta con las instituciones, y en ambos casos finalmente pivotaron hacia rechazar esos dos proyectos. Ahora, un estudio que acaba de hacer justamente Cristóbal Rovira en la Universidad Católica muestra que los votantes de las derechas son diferentes, que si bien hay un núcleo que los puede unir respecto al tema de la seguridad, por ejemplo, de migración, hay diferencias bien fundamentales entre quien vota por la centro-derecha o derecha tradicional y quienes votan por la derecha radical o la ultraderecha o nueva derecha, ¿ya? Y que hay diferencias, entonces que no se puede hacer desde ninguno de los dos lados una oferta que a todos les va a gustar al mismo tiempo. Si uno analiza desde esa óptica, Aldo, José Antonio Kast y Johannes Kaiser apelan al grupo de la nueva derecha, digo, o derecha o ultraderecha, ¿no? Y dicen el piñerismo es otra cosa, es otro proyecto y en el fondo nosotros no estamos en ese proyecto. Pero desde el lado de la candidata Evelyn Matei ha tratado de hacer de apelar a todos los grupos y especialmente en materias que ha sido más dura a veces que José Antonio Kast, como por ejemplo cuando interviene respecto del debate de cerrar Punta Peuco tal como lo conocemos, ¿no? U otras materias, tratando de llegar a ese electorado también, pero parece que es difícil, ¿o no? Es difícil, sin duda que lo es. Ahora yo diría que en el caso de las diferencias que se han hecho, como entre Kast y Matei, han habido ahí ciertamente ofertas que han producido esta vinculación, pero en el caso de ese tipo de ofertas, yo creo que ese tipo de ofertas apelan más al público que nosotros consideramos un público autoritario, que ese sería un público que en el equivalente de las categorías analíticas que usa Cristóbal Rovira, correspondería a eso que se llama ultraderecha, ¿no? Pero el indiferente es distinto, ¿no? El indiferente puede sentirse interpelado por esas ofertas, puede sentirse atraído por esas ofertas, si es que coinciden con su experiencia. Ese indiferente no es estrictamente un votante doctrinario, no es un votante de ultraderecha como lo podría ser el votante autoritario. Como tampoco el democrático es necesariamente de izquierda que vaya por Jara, ¿no? Entonces, lo que acontece ahí es un movimiento mucho más sutil, ¿no? Que no tiene que ver con esta linealidad de la diferencia entre izquierda y derecha, sino que tiene que ver más bien y más radicalmente con las experiencias y las vivencias de cada uno de esos potenciales electores, de cómo esas vivencias y esas experiencias de estos electores conectan con ciertas cosas que están en el escenario. Y ahí es donde efectivamente las distintas candidaturas pueden hacer ofertas distintas, ¿no? Y pueden intentar apelar a esos públicos. Y eso es lo que ha acontecido, no sé, por ejemplo, con Kast, con el bono de $1.000.000 de pesos, ¿no? Que puede conectar con un cierto público, con la oferta también de Evelyn Matei, de esta cárcel en el norte de Chile, con cosas así. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en otras investigaciones que hemos hecho también en el grupo del Centro de Estudios Públicos, que en el caso de las derechas, los sentimientos, las emociones, ¿no? Que se pueden percibir en las comunicaciones que ellos hacen fundamentalmente en Facebook y en Instagram,
son más predominantemente negativas, ¿no? O sea, como que las ofertas parecieran estar siempre orientadas, ¿no?, a esa crítica a lo que Claro, a existe emociones actualmente, negativas. a emociones negativas, exactamente. Sí. Sí. Bueno, hemos hablado harto de la elección presidencial, pero de lo que no hemos hablado, Aldo, y que también tú lo has estudiado, es cómo gobernar en un momento en que es muy difícil gobernar, especialmente por la dispersión y la fragmentación que hay en el Congreso, ¿no? O sea, que quien sea electa o electo como próximo presidente, si no hay una reforma del sistema político, que se ve cuesta arriba, la verdad es que va a tener más de 20 y tantos partidos, con lo cual se hace muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Tú has estudiado también el impacto de estos llamados independientes, que Sí. muy pocos son químicamente puros y la mayoría entran por un partido y se hacen independientes dentro del Congreso, porque evidentemente hay un incentivo que les cunde mucho más su voto de esa manera, viendo a quién se lo dan. ¿Cuál sería, a tu juicio, el daño que podría haber a nuestra democracia y por lo tanto a la adhesión que tiene la gente a la democracia si mantenemos el sistema actual sin hacerle cambios y entonces vamos a tener un Congreso con 20 y tantos partidos o más para el próximo periodo? Sí, por eso es lo que hemos vivido y en muchos sentidos sufrido también en los últimos 10, sí, casi 10 años, desde la reforma del sistema electoral, como esta permanente fragmentación que se está produciendo. Creo que ahí hay un error, primero, un error categorial, un error conceptual en pensar que representación significa que el sistema político, que el Parlamento tenga que reflejar uno a uno toda la diferenciación de la sociedad. Yo creo que ese es primero un error categorial. La representación nunca ha sido, ¿no?, un reflejo exacto de lo que acontece en el mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que pretenden muchos partidos populistas, esta conexión directa con la gente, ¿no?, que hace perder justamente la capacidad reflexiva que debe tener la política para orientar destino y para orientar políticas públicas y todo eso que conocemos. Entonces, lo que ha acontecido, producto, yo diría que tiene mucha relación con lo que hablábamos antes, con esto de este público distinto, este público indiferente que oscila hacia un lado o hacia otro, que hace que los partidos políticos tengan algún nivel de desesperación, ¿no?, por encontrar figuras que puedan conectar con esos públicos, ¿no?, que puedan conectar con esos públicos que se están moviendo de un lado para otro. Y eso pareciera, para estos partidos políticos que hoy tenemos en el Congreso, no estar tan relacionado con sus doctrinas ni con sus grupos militantes, sino que empiezan a buscar, ¿no?, otro tipo de atracción, otro tipo de candidatos que logren esa conexión, ¿no? Y esa conexión generalmente es una conexión que no tiene que ver con cuestiones doctrinarias, sino que tiene que ver con cuestiones más populares, en el fondo, ¿no? O sea, como claro, y entonces también son candidaturas menos sólidas en términos de qué se puede esperar en sus votaciones, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y con cero adhesión a una doctrina y con cero adhesión a un partido. Entonces lo que hicimos, una de las últimas investigaciones que hemos hecho también, es ver cómo se comportan, ¿no?, al interior de la Cámara de Diputados los militantes de partido y los independientes de partido, ¿no? Y en general, especialmente en el centro y en la derecha, ¿no?, los independientes asociados a listas de partido tienen una dispersión de votos mucho mayor que la que tienen los militantes de partido. En la izquierda funciona de una manera un poco más coherente, ¿no? En la izquierda tanto los militantes de partido como los independientes de partido tienen una mayor cohesión entre ellos, pero en la derecha hay una oscilación muy alta, salvo en el Partido Republicano y salvo la UDI. Pero, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario, que tiene una asociación con el Partido Social Cristiano también, la dispersión es altísima. En el centro también la dispersión es altísima, en la DC, ¿no? La dispersión es muy alta. Claro, y con eso no se puede saber, no se puede negociar tampoco, ¿no? Eso hace que en cualquier momento, cualquier tipo de negociación se caiga, sí, simplemente. Se nos acabó el tiempo, Aldo, pero en la reforma que está impulsando un grupo de senadores bien transversal, que ha avanzado eso, sí, pero ya avanzó muchísimo en el Senado, ya vas a la Cámara, ¿no?, y se va a tramitar. Pero no hay consenso y el gobierno no estaría apoyando el umbral del 5%. ¿Tú crees que sin el umbral del 5% para que los partidos tengan representación parlamentaria como requisito básico, va a ser una reforma que valga la pena hacer? O sea, ¿o va a quedar como un saludo a la bandera finalmente? A mí me parece que muchas de las posibles reformas al sistema político, como el 5%, como la limitación del movimiento, esto de la ley, o cuestiones legales, antidiscolaje, claro,
todas esas contribuyen a un sistema político más ordenado y más representativo. Yo creo que si mantenemos las cosas como están, ¿no? Este desorden, este caos que hemos visto y estas situaciones de ingobernabilidad política que hemos vivido en los últimos, no sé, 6 años, después, especialmente después del estallido, van a continuar. Entonces me parece que cuestiones como el 5% no son las que van a decidir, ¿no? Si tenemos un fantástico sistema político o si la reforma... Pero son cuestiones que van a contribuir a ir ordenando este sistema político. O sea, evidentemente partidos políticos más doctrinarios, partidos políticos más ordenados son fundamentales, ¿no? Pero esta limitación, ¿no? del 5% es otro elemento que va a contribuir a una mejor representación, ¿no? A una representación entre un sistema político más ordenado y una sociedad que está altamente fragmentada. Necesitamos un sistema político que ordene esa fragmentación justamente para que oriente, ¿no? Distintas perspectivas de reforma y distintas perspectivas de transformación que son absolutamente necesarias desde hace varios años, como sabemos. Y veremos cómo avanza entonces en la Cámara de Diputados la reforma al sistema político. Aldo Mascareño, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más influyentes. Viene Eolo Díaz Tendero de la Fundación Horizonte Ciudadano y hablaremos de las primarias de la centroizquierda y la izquierda. Espérennos. Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, Eolo Díaz Tendero. Muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por esta oportunidad de estas conversaciones tan agradables y que espero le sirvan mucho al país también, digamos, en estas reflexiones más profundas que son necesarias, ¿no? Bueno, y estamos a pocos días de la primaria de la izquierda y la centroizquierda, en que, a diferencia de la vez anterior, van unidos el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, pero se percibe poco ambiente, poco interés en la primaria. ¿Es una percepción o cómo lo estás viendo tú en el sentido de a cuánta gente podría apelar? Sí, a ver, yo creo que hasta hace un par de semanas había poco ambiente, ¿no? Yo creo que la cosa está tomando tono, está tomando algunas estructuras dramáticas, digamos, que tienen que ver con temas que hacen, yo diría como de los elementos que hay que pulir en esta protoalianza, por decirlo de un modo, que se ha ido generando en la práctica, ¿no? Porque aquí venimos de una historia en donde el Frente Amplio estaba en contra de los que hoy día, con los que hoy día están gobernando y que se ha ido produciendo una fusión, ¿no? Entonces yo creo que hoy día están empezando a aparecer esos temas que están un poquito ahí retirados por los requerimientos de la gestión política, digamos, de la gestión de gobierno, pero yo creo que es un buen ambiente para hacerlo porque en el fondo lo que hay es una alianza estratégica de largo plazo. Y por eso es la primaria, digamos, ¿no? Claro. Porque si no, irían por carriles separados, como lo está haciendo la derecha hoy día, y la disputa sería, digamos, más de largo plazo. Aquí hay un espacio en donde hay una disputa acotada con temas que están empezando a aparecer, la valoración de los últimos años, la valoración del gobierno, algunas políticas públicas, pero que le están empezando a dar tensión dramática, digamos, a esta primaria. Yo creo que va a haber una buena recepción. No es automático, si uno recuerda lo que fue la primaria del Frente Amplio anterior, digamos, había una tensión entre... Por supuesto, y había Boric, gente que fue, ¿no?, a votar, de hecho, por Boric, candidato por que no saliera Jadwe. Aunque también hay estudios que dicen que no fue tan así, que hubo un voto más bien marginal de las comunas más de la sector oriente, pero que no es tan así. Pero había un elemento de drama que estaba ahí. Yo creo que acá está empezando a aparecer. Sí. Está empezando a aparecer. Y vamos analizando lo que ha ido empezando a aparecer en este proceso, porque se notan ya las diferencias, ¿no? O sea, se notan diferencias y también tensiones, porque diferencias sería normal, son proyectos distintos, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, son proyectos que tienen diferencias, evidentemente, pero se están notando muchas tensiones, ¿no? Propias digamos, de proyectos en competencia y quizás no tanto convergiendo. Vamos a entrar en eso, pero ¿tú crees que hay riesgo de que esto signifique después ruptura, signifique después dificultad de que se pongan todos detrás de quien gane? No, por lo menos yo he conversado con todos los grupos de los comandos, a propósito de un trabajo que estamos haciendo en la Fundación que tiene que ver con un estudio de más profundidad, y no, yo veo que en el fondo hay un acuerdo de seguir en conjunto
Y es más, yo creo que estaban buscando ciertos ámbitos de tensión para darle dramatismo y convocar, digamos, ¿no? Pero además creo que esas tensiones, esas diferencias tienen que ver con interpretaciones de lo que está pasando en Chile, que son súper legítimas de debatir públicamente, porque no se resuelvan al interior de los debates, yo voy a decir, digamos, restringidos de los partidos políticos, sino que se ponen a la luz de la ciudadanía. Y va a ser la ciudadanía la que va a resolver cuáles son los más legítimos o lo que le hace más sentido a las mayorías, ¿no? Entonces, me parece una muy buena oportunidad de que esos temas que están tensionando, que pueden haber roce, se resuelvan de cara a la ciudadanía y dándole un rol específico y protagónico a la ciudadanía, ¿no? Me parece valiente y me parece además que consolida una alianza de más largo plazo, ¿no? Ahora, vamos a las diferencias. ¿No podrán esto poner en riesgo también lo que el gobierno quiere plantear como su legado? Te lo pregunto, por ejemplo, cuando la ministra Janet Jara, la exministra Janet Jara, dice que le pone un 5 del 1 al 10 a la exministra del Interior, Carolina Toá, en seguridad. O sea que eso es un 3,5, es una nota roja. Eso es un ataque, digamos, a ella, pero al gobierno también, ¿o no? ¿Hasta qué punto, o también el candidato, el diputado Winter, dice, bueno, la reforma de pensiones es una que no habría hecho, etcétera? También está atacando, diferenciándose de la candidata Janet Jara, pero también está atacando al gobierno. O sea, yo creo que eso es una estrategia de campaña, ¿no? Y que este año va a ser permanentemente eso. Entonces, creo que están afinando los tonos de cuánto me distingo del gobierno, de cuánto me distingo de los otros, en vistas de, como te digo, que finalmente lo resuelva la propia ciudadanía. Están ensayando evaluaciones del gobierno. Creo yo que están, a la vez de hacer eso, están pensando también en cierto dramatismo, que hay que ponerle dramatismo a la primaria y que por lo tanto buscan esos potenciales desacuerdos. Pero en el fondo son, voy a ponerlo así, desacuerdos en el margen, ¿no? Creo que hay una profunda convicción de que esta alianza es necesaria en el largo plazo. Y eso se tiene como un patrón de fondo en la conducta. Y claro, se arriesgan algunos pasos que tienen que ver con ciertas disputas menores, pero yo creo que son en el margen de un proyecto más amplio que se está consolidando, digamos, Ya, ¿no? pero veamos si son tanto en el margen. Por ejemplo, en el caso de Carolina Toá, el socialismo democrático, una de las personas que estaba colaborando, aunque no desde una posición oficial, Óscar Landerreche, profesor de la FEN de Economía, hizo una declaración que ha sacado pero muchísimas cuñas de vuelta, ¿no? Y ha tocado un punto, un centro neurálgico. Uno podrá estar de acuerdo o no de por qué lo tocó, pero que lo ha tocado, lo tocó, y de hecho hemos hablado los últimos días muchísimo de eso, que tiene que ver con si el Frente Amplio es un socio confiable o no, básicamente para el socialismo democrático, porque él dice, yo no estoy seguro de que cambiarían su manera de actuar si vuelven a tener la posibilidad o si vuelven a ser oposición. Y está, digamos, diciendo además que no sé si volverían a estar de acuerdo con que se quemen iglesias, etcétera, que es en el fondo todo lo que se había producido en este gobierno de ir uniendo a la exconcertación o el socialismo democrático con el Frente Amplio y a las distintas generaciones. Eso es una diferencia muy grande. Es decir, yo no sé si estos socios realmente cambiaron o no en algo fundamental. Y por otro lado también él dice, bueno, yo no voy a votar por ellos si no gana Carolina Toá. Sí, a ver, yo creo que ahí hay un debate de fondo, sin duda. Yo lo que hace él es poner un debate de fondo, pero me parece que la respuesta no está en los clivajes de campaña. Yo creo que si es un tema de fondo, tendremos que verlo con las dinámicas de fondo de la sociedad, ¿no? Y lo que hay ahí, por lo menos lo que recogen nuestros estudios en la Fundación, es que la ciudadanía hoy día no está mirando el pasado, primero. O sea, cuando nosotros hemos hecho estudios intensos sobre, digamos, subjetividades que se han ido constituyendo en los últimos 2 años, y la ciudadanía no está mirando el pasado. Está mirando fundamentalmente su presente, su entorno actual, en donde tiene una cierta, como desgano, diría yo, ¿no? Entonces, claro, el punto está en que ese juego de las campañas, yo creo que no está en sintonía con lo que está pasando en la sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay una estrategia... ¿No crees que va a tener impacto en la primaria? No creo. Yo creo que la ciudadanía, para motivarse a votar, tiene que ver una gestualidad, voy a ponerlo así, digamos, de entusiasmo por darle seguridad a la gente, ¿no? Entonces, claro, esos debates, voy a ponerlo así, ponen a esos actores en el espacio de ya están los políticos hablando de algo que finalmente nunca me afecta y no cambia mi vida. Hoy día los ciudadanos están esperando eso de los liderazgos políticos. Mira, en el último tiempo ellos sintieron, la ciudadanía siente que hicieron apuestas, que hubo apuestas por hacer cambios, por hacer ajustes.
y fracasaron todos. Entonces están ahí como mirando de la distancia y viendo si alguien, en una gestualidad un poco de arrojo, me convence y voy. Entonces yo creo que esos debates como al interior del juego de máscaras de la política no va a estar, digamos, influyendo sobre las conductas de los ciudadanos, creo yo. Es un debate al interior del activo político, ¿no? Un debate de élites. Así es. Ya. Así es. Ahora, si uno mira lo que la gente está buscando, lo que las encuestas muestran, y estas son todas consistentes, en que hay una gran mayoría de personas que están dispuestas a votar por las derechas. Los 3 candidatos o más candidatos que hay de derecha superan muchísimo, más que el doble, a toda la suma de toda la intención de votos de todos los candidatos de izquierda y centroizquierda. Eso está hablando que ese desgano más bien se va a traducir en votaciones, según todas las encuestas, hacia la derecha. Eso no es un fracaso para un gobierno de izquierda y centroizquierda y de esta síntesis que se ha hecho entre Frente Amplio, Socialismo Democrático y Partido Comunista. Lo que pasa es que yo creo que esa sensación ambiente, esa subjetividad que hoy día está en la sociedad, no es una subjetividad que haya optado por la derecha, sino que está optando por un tipo de liderazgo que hoy día está encarnando mejor la derecha, que es distinto. O sea, no hay una transición ideológica en el electorado, ¿no? De hecho, la gran mayoría de la ciudadanía hoy día no se siente identificada en la escala izquierda-derecha, ¿no? Y por lo tanto, es un fenómeno que, voy a ponerlo así, es un estado de ánimo de la sociedad que está en búsqueda de un liderazgo que los represente. Y ese liderazgo puede ser de derecha o puede ser de izquierda, pero lo que están buscando es una actitud que resuelva problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sensación es la que está en disputa, no necesariamente una adscripción a la derecha o a la izquierda. Yo creo que ahí sí, claro, los liderazgos de derecha tienen una cierta ventaja y un cierto trabajo previo en términos de mostrar soluciones muy directas y muy radicales, pero que nos dejan en un espacio en donde tenemos riesgos de socavar nuestras bases democráticas. Bueno, es exactamente lo que decía Aldo Mascareño, entrevistado antes que tú, respecto de este electorado que él calcula en un 30% indiferente a que haya democracia o no haya democracia y que va, digamos, pivotando hacia un lado o al otro. Eso por una parte, pero además esa adhesión a la democracia ya no es tampoco, voy a poner así, valórico-cívica, sino es el componente práctico de la democracia, ¿no? Y por lo tanto, claro, el desafío no está tanto en cargar mi discurso ideológicamente, sino realizar gestualidad y de gestión de políticas que te permitan mostrarle esa efectividad de tu acción, ¿no? Y en ese sentido la derecha tiene esta ventaja. ¿Por qué? Porque se salta, voy a ponerlo así, la parsimonia democrática, ¿no? Los debates democráticos siempre son lentos, me tengo que poner de acuerdo con otro, tengo que conversar, tengo que negociar, y esos espacios hoy día están vinculados a una mirada crítica hacia la política, y sobre todo el Congreso, que es donde se concentra la mirada negativa, digamos, de la política, ¿no? Por lo tanto, cuando aparece un liderazgo que dice, mire, me da lo mismo esta parsimonia democrática y me salto en términos de, mira, esta es mi solución y voy a poner un dron y voy a hacer cárcel en el desierto, claro, la ciudadanía dice, tal vez. El desafío de los sectores que representan, digamos, y con el cual nosotros trabajamos en la Fundación, es más bien cómo esa gestualidad de una urgencia, ¿no?, la transformamos en un liderazgo que fortalezca la democracia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de volver a las herramientas como de gestión pública eficiente es fundamental. Claro. Es fundamental, ¿no? Entonces, liderazgo que tienen que ver con solución concreta de problemas, pero con una mirada valórica, en donde yo me pongo de acuerdo, donde incorpore a la sociedad en el debate, es fundamental para volver a dotar de sentido a la parsimonia democrática, ¿no?, que es necesaria. O sea, dado que somos muchos, hay muchas diferencias y por lo tanto tenemos que hacer mucho esfuerzo en ponernos de acuerdo, ¿no? Eolo, volviendo a las encuestas, algunas muestran que es posible, incluso otros dicen probable, que pudiera haber una segunda vuelta que se ha denominado germano-alemana, es decir, entre Evelyn Matthey y José Antonio Kast. Un escenario que se pensó que era, digamos, muy improbable, pero ahora se ve probable y de hecho muchas encuestas están mostrando eso, que los dos primeros lugares son ellos dos y que se están disputando además quién pasaría primero y separado en un tercer lugar más lejos todas las candidaturas de la izquierda y la centroizquierda. ¿Tú lo ves como un escenario posible y probable? O sea, es un escenario posible, pero no creo muy probable. ¿Por qué? Porque hoy día las mediciones lo que hacen es poner en igualdad de condiciones a dos candidatos que van a ir a primera vuelta con otros que están definiendo quién va
un único candidato a primera vuelta, ¿no? Y eso cambia radicalmente la percepción de la competencia electoral. Y por lo tanto, yo creo que las encuestas hoy día no están midiendo el fenómeno que va a suceder después de la primaria, ¿no? Porque eso va a unificar un sector y por lo tanto va a haber una competencia que es distinta, ¿no? Entonces yo, claro, teóricamente y en una aritmética, digamos, de encuestas podría ser, pero yo creo que en las bases sociales eso no es posible, porque además hay voy a ponerlo así, hay un nicho cultural de izquierda que bordea el 30%, ¿no? 30 y tantos. Que es la adhesión que tiene siempre el presidente Boric. Y el conjunto de los partidos o lo que han votado en primarias anteriores en conjunto. Entonces, yo creo que hay una fuerza de movilización que da un piso en donde eso es muy poco probable. De hecho, cuando, digamos, se especuló muchísimo si la presidenta Bachelet iba a ser o no iba a ser candidata, uno de los argumentos era, con ella se garantiza de que alguien de izquierda o centroizquierda va a pasar a segunda vuelta. En ese sentido, ¿habría que haberle dado más vuelta a que ella no fuera candidata? No, yo creo que es una opción que tiene que ver con la fortaleza en el largo plazo y estratégica del sector, digamos, ¿no? Y eso significa que organizar unas primarias potentes en donde se vaya consolidando tanto temas como formas de trabajarlos frente a la ciudadanía es un aporte para la unidad de ese sector, ¿no? Y por lo tanto creo que haber optado por primarias es un camino institucional de cómo se resuelve ese requerimiento de liderazgo común con una estrategia común, ¿no? Ahora, la presidenta tiene su liderazgo que por supuesto, marca en las encuestas todavía, aunque no es candidata, sigue marcando en las encuestas. Y existe lo que se llama el bacheletismo, ¿no? Que es su ideario, su manera de hacer política, las personas que han trabajado con ella. ¿En qué está hoy día el bacheletismo? ¿En qué está pensando el bacheletismo? Sobre todo porque es un momento complejo, como decía, en que las candidaturas de izquierda, de centroizquierda, por las cuales ella se ha jugado muchísimo para que haya unidad, están mostrando un desempeño hasta ahora bastante bajo comparado con las derechas. Mira, nosotros en la Fundación, que estamos en ese ámbito, digamos, estamos preocupados del mediano y el largo plazo, ¿no? Creo que por lo menos en ese sentido estratégico de la presidenta, que lo marca muy a menudo, el desafío tiene que ver con cómo volver a entender eficientemente esas nuevas subjetividades sociales, ¿no? Y en ese desafío estamos haciendo una serie de estudios que tienen como horizonte 2 años y pensando más bien la refundación o el ayornamiento de un proyecto de izquierda, yo diría, que se haga cargo de las nuevas relaciones sociales. ¿Como una digamos. Renovación Socialista 2.0? Algo así, una renovación de la izquierda. Yo creo que esto es más amplio que aquello, digamos, ¿no? Y por lo tanto ahí el desafío tiene que ver justamente con comprender esas claves nuevas, ¿no? Y en esas claves nuevas, claro, el liderazgo de la presidenta sigue estando ahí porque ella encarna un poco esa lógica de la cercanía, de la eficacia en las medidas, digamos, de hablar en los códigos que la ciudadanía entiende y que muchas veces nuestro liderazgo, nuestros partidos, digamos, del sector, digamos, del progresismo y la izquierda, les cuesta mucho. Ella ha sido bien crítica, por ejemplo, de cómo se comunican las ideas progresistas, lo he dicho varias veces, con la franja, con lo que hemos visto, con los debates que han habido entre los candidatos. ¿Tú crees que han mejorado la capacidad de comunicar, o sea, que la gente tiene una idea más clara hoy día de qué significa ser progresista o todavía hay déficit? Yo creo que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, ¿no? Yo creo que ahí, y la presidenta siempre lo dice, ¿no? Cuando está en distintos foros, la derecha no ha dejado de trabajar en redes desde hace 4 o 5 años, ¿no? Y ahí tiene una lógica sistemática. Yo creo que eso hoy día está mucho más conscientemente instalado, ya no solo voy a ponerlo así, en candidaturas o en épocas electorales, sino en términos del trabajo de la política, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se avanzó, porque no es que se vaya a montar algo para la campaña, sino que hay un trabajo más permanente de coordinación, de distintos liderazgos en redes. Nosotros mismos hemos empujado eso. Hoy día nosotros estamos haciendo monitoreo de redes y estamos elevando informes acerca de eso que está pasando. Y por otra parte creo que este ejercicio de las primarias necesariamente hace que los partidos dejen de mirarse hacia adentro y empiecen a intentar conocer qué está pasando con los focus group en alguna parte, en los estudios de las universidades, qué está pasando con la derecha. Y por lo tanto, hay
así un trabajo un poquito más aireado, digamos, de nuestro sector. Creo que falta todavía, ¿no? pero creo que hay un trabajo que es bastante más intenso, tanto en redes como en trabajo territorial, que de lo que se estaba haciendo anteriormente. Volvamos al tema de los matices o no matices que hay entre las distintas candidaturas en las primarias. ¿Qué tan reconciliado o sintetizado está el Frente Amplio con el socialismo democrático o exconcertación? Porque por un lado se ve claro, por ejemplo, el presidente Boric, que ha hecho gestos, acciones, palabras con la presidenta Bachelet, con el presidente Lago, ha hablado del presidente Elwin, o sea, hay claramente ahí un reconocimiento de ellos, ¿no? Pero por otro lado, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, en su franja pone a figuras de la concertación que fueron importantes, como Soledad Alvear, ridiculiza de alguna manera a Jorge Correa Sutil, es subsecretario del Interior, viene como todo esto de, bueno, son los mismos de antes, reabre, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mirada de en qué nivel está eso? Porque también desde otro lado, y en el fondo desde personas que abandonaron la concertación porque ya no se sienten parte de ese etos, piensan que todo esto del frente amplismo acogiendo al socialismo democrático, dándole cargos de importancia, etcétera, es algo táctico y no algo de convicción profunda, o que quizás el presidente Boric puede verlo así, pero que eso no ha calado en todo su partido. Bueno, yo creo que primero son disputas de familia. Por lo tanto, hay un marco común, primero. Y claro, son diferencias, son evaluaciones diferentes, pero creo que los liderazgos que son los responsables del proceso del mediano y largo plazo tienen conciencia de que en Chile la izquierda siempre ha sido plural y que hoy día esa pluralidad se marca fundamentalmente con la experiencia del Frente Amplio y con la experiencia del socialismo democrático, ¿no? No hay otra posibilidad ni táctica ni estratégica para seguir fortaleciendo ese proyecto de izquierda, ¿no? Y por lo tanto, o sea, el socialismo democrático no puede ir solo. No. Ni Frente Amplio. Y el Frente Amplio tampoco, ¿no? Sería un suicidio, digamos, ¿no? Claramente. Y por lo tanto creo que y eso no es solamente, y insisto con esto, no es solamente una adscripción electoral. Yo creo que hay conciencia que tiene que ver con las experiencias de gobierno, con las experiencias de ser oposición, que tienen que ser en conjunto y que hay aprendizajes de lado y lado, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, yo pertenezco a la generación de los antiguos, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y claro, y además siempre estuve como en el lado más crítico de la concertación. En los autoflagelantes. En los autoflagelantes, exactamente. Y claro, yo echaba de menos ese empuje hacia el futuro, que en algún momento perdió la concertación, ¿no? Pero hoy día también veo, digamos, en los sectores de algunos del Frente Amplio, que claro, que era distinto con guitarra, ¿no? Y que había que tener aprendizajes particulares de cómo hacer gestión pública, que no eran cualquier cosa. Y que, por lo tanto, la voluntad de pensar el futuro en las mediaciones institucionales de las políticas públicas se torna un desafío mayor, ¿no? Y yo creo que esa es la síntesis que hoy día se está logrando, ¿no? Y además sobre la cual va a haber liderazgos importantes apoyándolo, entre ellos la presidenta Bachelet, entre ellos el presidente Boric, digamos. Yo creo que hay un núcleo, digamos, de liderazgos que están pensando en eso y que van a conducir ese proceso en el largo plazo también, ¿no? Uno de los temas es, claro, en este proceso de aprendizaje que este gobierno no ha cumplido o no ha estado a la expectativa de lo que sus mayores fervientes apoyadores querían, pero tampoco ha hecho lo que las personas que temían iba a hacer, ¿no? Eso un editor del Economist lo definió así. Entonces, ¿se puede definir como un gobierno socialdemócrata, como un gobierno de la concertación, como un gobierno de la nueva mayoría? Sí, han puesto esa cuña de que, bueno, ¿qué es entonces ser socialdemócrata hoy día? Y de día? hecho que el presidente Boric no contesta esa pregunta, se le hicimos en Tolerancia Cero, y él no quiere contestar si él es o no un socialdemócrata. Sí, lo que pasa es que antes, claro, de hecho, en mi propia época de estudiante en la universidad, digamos, la socialdemocracia era casi como, allá están, digamos, los socialdemócratas, acá está la izquierda, pero yo creo que ahí hay es clave, o sea, ¿qué define a la socialdemocracia, ¿no? Son los cambios estructurales dentro de un régimen capitalista y en democracia, ¿no? Es la construcción de un estado de bienestar, es la construcción de un estado de derecho con justicia social, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo uno mira, de nuevo, esa subjetividad que hoy día estamos leyendo en la Fundación, lo que tú tienes es que todas las afectaciones, ¿no? En el ámbito personal, en el tiempo libre, en las relaciones familiares, están atravesadas por un factor, y es el trabajo. La gente está
permanentemente preocupada por el trabajo. El tiempo libre es una pausa de un trabajo que me agobia. Mi familia es un espacio en donde puedo llegar a compartir el trabajo, porque hoy día las relaciones entre el hombre y la mujer cambiaron y por lo tanto tengo que ir a trabajar también. Bueno, esa línea del trabajo es una línea identitaria de la socialdemocracia que yo creo que hay que retomar con más fuerza y que implica pensar cambios estructurales, pero en democracia y con mayorías. Y eso yo creo es parte, no creo que haya actores, o puede haber algunos, digamos, muy menores, que piensen que uno puede hacer esos cambios fuera de la democracia. ¿No? De verdad no lo entiendo. Entonces, creo que esta discusión un poco de si somos socialdemócratas o no es un poco ficticia también, en términos de que de lo que se trata es hacer cambios en términos de derechos sociales. ¿Por qué? Porque además esa subjetividad herida sabe que están haciendo estos cambios, sabe que, por ejemplo, tiene que compartir labores, el hombre hoy día tiene que compartir labores en la casa, pero que eso tensiona las relaciones en la familia, eso apareció muy fuerte en los grupos focales que estamos haciendo, pero no tiene ningún apoyo. Entonces, en Chile hemos hecho una transición de una modernización capitalista clásica, pero sin el estado de bienestar, digamos. Entonces, claro, finalmente todos los apoyos que las sociedades europeas, socialdemócratas clásicas ponen como seguridad social, hoy día en Chile no están. Entonces, claro, hay un cambio brutal en donde me la estoy arreglando solo. Entonces necesito ayuda y esa ayuda tiene que ver con un estado de bienestar que yo creo que la sociedad sigue necesitándolo, pero no lo ve necesariamente como un cambio radical. Sí. Y eso es la socialdemocracia, digamos, ¿no? ¿Y es Boric un socialdemócrata, sí o no? Yo creo que el presidente es un liderazgo muy importante para la izquierda de este país en el futuro. Digamos. Tampoco contesta la pregunta. La dificultad de, digamos, ponerle una categoría. Finalmente, Eolo, ¿cuánta gente crees tú que movilizará la primaria de la izquierda y de la centroizquierda? ¿Y qué número te dejaría a ti satisfecho, al menos, de que se ha movilizado una cantidad de personas acorde a lo que estos proyectos tienen de arraigable en la sociedad chilena? Wow, esa es una apuesta compleja para analistas políticos, pero mira, a ver, hay fenómenos bien nuevos en esto. Las primarias anteriores nunca había habido experiencia de voto obligatorio, lo que implica que hoy día hay muchos ciudadanos que entraron a votar y que durante un tiempo dijeron que estaban obligados y enojados, pero hay muchos otros que como dicen, ups, aquí hay algo interesante donde puede influir, hay fenómenos que pasan ahí, ¿no? Entonces, claro, y esta primaria es con voto voluntario. Sí, pero hay una, voy a ponerlo así, hay gente que antes no votaba, que ahora votó y que por lo tanto ir a votar una primaria ahora le parece menos extraño que antes, ¿no? Entonces, sobre esa base, pero también tenemos por otro lado una desafección con los partidos políticos como nunca antes, ¿no? Y por lo tanto hay una ecuación difícil, ¿no? Por otra parte, las encuestas hoy día es súper difícil medir quién va a ir a votar o no, ¿no? Porque claro, hay una cierta lógica de deseabilidad social cuando le preguntas si va a ir a votar o no a una primaria. Entonces, puede que los números que están ahí también estén un poco inflados en la encuesta y es difícil, pero a lo menos debería haber una votación como la última de Frente Amplio y Nueva Mayoría, que eran 1.700.000, algo así. Yo creo que ese es el piso, digamos, ¿no? Ese es el piso. Y veremos qué pasa. Eolo Díaz Tendero, muchas gracias por esta conversación. A ti, Paula, muchas gracias también por esta conversación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.